Tecnología, guerra y mito. El Tercer Reich, la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de las narrativas sobre tecnologías ocultas. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, la Alemania nazi desarrolló uno de los complejos militares e industriales más avanzados de su tiempo. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler y con el impulso ideológico del Tercer Reich, se destinaron enormes recursos a la investigación científica y tecnológica con el objetivo de obtener supremacía militar total. Este período dio origen tanto a avances reales sin precedentes como a una serie de relatos posteriores que mezclan hechos, secretos de Estado y especulación extrema. Entre los desarrollos históricamente comprobados, Alemania fue pionera en múltiples áreas. En 1939-1945 desarrolló los primeros misiles balísticos operativos, los V-1 y V-2, diseñados por Werner von Braun. El V-2 fue el primer objeto creado por el ser humano en alcanzar el espacio suborbital. También produjo los primeros aviones a reacción operativos, como el Messerschmitt Me-262, 1944, que superaba ampliamente a los cazas aliados. Además, investigó armas sónicas, cohetes antiaéreos avanzados, submarinos de nueva generación, U-Boats tipo 21, y conceptos experimentales de alas volantes, como los prototipos de los hermanos Orten, 1944-1945. Estos avances reales, extraordinariamente adelantados a su tiempo, son el núcleo histórico que más tarde dio lugar a interpretaciones exageradas. Cuando la guerra terminó en 1945, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lanzaron programas secretos para capturar científicos, planos y tecnología alemana. El más conocido fue la Operación Paperclip, 1945-1959, mediante la cual Estados Unidos trasladó a más de 1,600 científicos alemanes, incluido von Braun, para integrarlos en programas militares y espaciales. La URSS realizó acciones similares. Este traslado masivo de conocimiento, realizado en secreto durante años, alimentó la percepción de que Alemania había desarrollado algo más que nunca se reveló por completo. A partir de aquí surge la narrativa de los llamados ovnis nazis, asociada a nombres como Auneru, Brillo die Glocke, la campana. Es importante aclarar que no existe evidencia histórica verificable de que Alemania haya usado naves extraterrestres o vehículos antigravitacionales operativos en combate contra la Armada o la aviación de Estados Unidos. Ningún documento militar aliado, soviético o alemán capturado confirma el uso de ovnis como armas funcionales durante la guerra. Sin embargo, sí existieron proyectos aeronáuticos experimentales extremadamente avanzados y, en algunos casos, incomprendidos incluso por los propios aliados al ser descubiertos. La especulación creció especialmente entre 1947 y los años 60, coincidiendo con el inicio de la Guerra Fría y el surgimiento del fenómeno ovni moderno. Muchos relatos afirmaron que el Tercer Reich habría obtenido tecnología avanzada mediante contactos con inteligencias no humanas, intercambios secretos o conocimiento antiguo recuperado. Estas ideas se apoyaron en el interés nazi por el ocultismo, las sociedades esotéricas como la Sociedad Thule y la Ahnenerbe, y su obsesión con conocimientos primordiales. Históricamente, sí está documentado que el régimen financió investigaciones pseudocientíficas y esotéricas, pero no hay pruebas de pactos con razas no humanas ni de tecnología entregada por entidades externas. No obstante, el hecho de que grandes potencias mantengan información clasificada durante décadas es innegable. Estados Unidos, Rusia, antes URSS, Reino Unido, Francia y, más recientemente, China, han reconocido oficialmente que una parte significativa de sus archivos militares, aeroespaciales y tecnológicos permanece sellada. Esto incluye pruebas aéreas no identificadas, tecnologías experimentales y operaciones de inteligencia. La falta de transparencia absoluta ha permitido que narrativas alternativas prosperen, especialmente cuando se cruzan con vacíos históricos reales. En este contexto, algunos discursos contemporáneos reinterpretan estos silencios como evidencia de acuerdos secretos, no solo entre gobiernos humanos, sino con supuestas entidades externas o civilizaciones ocultas. Estas interpretaciones no forman parte del consenso histórico ni científico, pero sí reflejan una desconfianza profunda hacia las estructuras de poder.
La idea de que la humanidad vive en un mundo cerrado, geográfica, política o cognitivamente, se refuerza cuando la información se administra de forma jerárquica y fragmentada. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de una era de secreto permanente. Desde 1945, gran parte del desarrollo tecnológico se trasladó a complejos militares industriales opacos. La carrera espacial, la energía nuclear, la vigilancia global y la exploración avanzada quedaron bajo control de unas pocas potencias. Este modelo consolidó la percepción de que el ciudadano común solo accede a una versión parcial de la realidad. Así, el mito de los ovnis nazis y de acuerdos ocultos con otras razas no debe entenderse únicamente como fantasía, sino como un síntoma cultural. Expresa la intuición colectiva de que el poder sabe más de lo que dice y de que el mundo, en sentido físico, tecnológico y político, no está completamente revelado. No revela la existencia de continentes ocultos más allá de la Antártida ni de civilizaciones externas, pero sí revela una verdad más profunda. La historia moderna se construyó sobre silencios estratégicos, y esos silencios siguen alimentando la sensación de que aún no conocemos la totalidad del escenario en el que vivimos. En última instancia, lo que permanece oculto no siempre es una tierra física o una tecnología alienígena, sino el derecho pleno a comprender sin filtros el alcance real del mundo, del poder y del conocimiento humano. Entre el silencio histórico y la posibilidad no resuelta. La revisión de este recorrido histórico y simbólico conduce a una conclusión compleja, donde los hechos comprobados y las zonas grises del siglo XX se entrelazan de manera inevitable. La Alemania nazi no fue solo un régimen ideológico extremo, sino también un laboratorio acelerado de ciencia, tecnología y poder, impulsado por una obsesión por superar los límites conocidos. Ese impulso produjo avances reales que, incluso hoy, siguen asombrando por su nivel de sofisticación y por lo abrupto de su aparición en la historia tecnológica humana. Cuando un salto técnico es tan brusco, la pregunta no surge únicamente de la fantasía, sino de la legítima sospecha de que no todo el proceso ha sido plenamente explicado. Los desarrollos militares comprobados del Tercer Reich muestran una convergencia inusual de disciplinas. Ingeniería avanzada, física teórica, aerodinámica experimental y una voluntad política dispuesta a financiar proyectos de alto riesgo sin restricciones éticas. En ese contexto, resulta comprensible que algunos investigadores y corrientes alternativas consideren posible que los nazis hayan explorado fuentes de conocimiento no convencionales. No como una certeza histórica demostrada, sino como una hipótesis surgida del desajuste entre el nivel tecnológico alcanzado y el marco científico oficialmente reconocido para la época. La posibilidad de contactos con inteligencias no humanas, en este sentido, se plantea más como una pregunta abierta que como una afirmación cerrada. La captura masiva de científicos alemanes tras la guerra refuerza esta percepción. El hecho de que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética compitieran ferozmente por absorber ese conocimiento indica que el Tercer Reich poseía algo extraordinariamente valioso. No solo eran ingenieros brillantes, sino portadores de una forma de pensar la tecnología radicalmente adelantada. El secretismo que rodeó estos programas durante décadas alimentó la sensación de que ciertas líneas de investigación, quizá demasiado disruptivas, fueron ocultadas o reformuladas bajo otros nombres. Allí donde el silencio se prolonga, la imaginación colectiva inevitablemente se activa. Las narrativas sobre ovnis nazis, bases ocultas y proyectos como Brillo die Glocke no pueden sostenerse como hechos históricos verificables, pero tampoco pueden descartarse únicamente como delirios aislados. Funcionan como mitos modernos que emergen en respuesta a una historia fragmentada. Estos relatos expresan la intuición de que el poder tecnológico alcanzado durante la guerra pudo haber tenido raíces más profundas de lo que se admite públicamente. En este marco simbólico, la idea de una posible comunión con otras razas humanoides aparece como una metáfora extrema de un anhelo humano antiguo. Acceder a un conocimiento externo, superior o prohibido, que rompa los límites de lo conocido. El interés nazi por el ocultismo, aunque muchas veces exagerado, añade otra capa a esta reflexión. Está documentado que el régimen buscó legitimarse no solo por la fuerza, sino por una supuesta conexión con saberes ancestrales y primordiales.
Si bien no existe prueba de contactos con entidades no humanas, sí existió una voluntad explícita de ir más allá del conocimiento académico convencional. En un escenario así, no resulta extraño que, décadas después, se especule con la posibilidad de intercambios con otras inteligencias, especialmente cuando el desarrollo tecnológico posterior, ya en manos de las potencias vencedoras, continuó envuelto en secreto. La permanencia de archivos clasificados y la admisión oficial de fenómenos aéreos no identificados por parte de gobiernos actuales refuerzan la sensación de que el relato histórico está incompleto. No porque necesariamente oculte visitas extraterrestres, sino porque revela una dinámica constante. El conocimiento estratégico no se comparte plenamente. Este patrón hace plausible, al menos en el plano especulativo, que ciertos avances no se expliquen únicamente por la evolución interna de la ciencia humana, sino por influencias aún no reconocidas o comprendidas. La hipótesis de una comunión entre el Tercer Reich y otras razas humanoides debe entenderse como parte de una pregunta mayor sobre el acceso desigual al conocimiento. No afirma una verdad definitiva, pero señala una grieta en la narrativa oficial. La historia tecnológica del siglo XX no es completamente transparente. El mito persiste porque responde a una intuición profunda de la conciencia colectiva, que el poder sabe más de lo que dice, y que la humanidad común ha sido mantenida al margen de ciertos niveles de comprensión de la realidad. Más allá de si existieron o no contactos con otras inteligencias, lo verdaderamente revelador es el contexto que hace posible esa sospecha. La Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de un mundo donde la verdad, la tecnología y el poder se separaron del dominio público. En ese mundo, la pregunta por lo oculto no es un error, sino una reacción natural ante décadas de silencio. Y quizás la cuestión central no sea si los nazis obtuvieron tecnología de otras razas, sino por qué seguimos viviendo en una realidad donde lo fundamental permanece clasificado, fragmentado y fuera del alcance de la conciencia colectiva. Bye.